contra el antígeno core. Pero vamos a tener anticuerpos contra el antígeno S, señores, vamos a tener anticuerpos contra el antígeno S, no, o todavía, estos anticuerpos contra el antígeno S de la superficie no van a aparecer cuando la persona está infectada, porque recordemos, son anticuerpos, y si estos anticuerpos estuvieran presentes, quiere decir que están eliminando el virus o el virión. Entonces, si una persona está infectada, quiere decir que tiene el virión, y vamos a encontrar el antígeno S. Pero si una persona está infectada, no vamos a encontrar este anticuerpo porque todavía no está eliminando el virión. ¿Ok? No está eliminando todavía el virión. Estos anticuerpos los encontraremos después, cuando la persona ya se inmunizó, cuando ya el anticuerpo y el sistema inmune eliminó el virión. El anticuerpo contra el antígeno core sí lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo ninguna función. Está detectando el antígeno core y se está generando el anticuerpo correspondiente, pero en realidad es un anticuerpo contra un antígeno pues que en realidad está internalizado, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre estos antígenos y anticuerpos Corritan. Luego tenemos en la siguiente lámina otro cuadro que es muchísimo más interesante y que nos ayuda a entender mucho mejor cuál es la diferencia entre estos. Así que eso vamos de momento como introducción, si desean, ¿no? Acá tenemos algo también importante, ¿no? Esta es la prueba molecular, ¿no? La prueba molecular que va dirigida a detectar el ADN del virus de la hepatitis B. Entonces, obviamente, esta prueba sí es 100% confiable, ¿no? Como les decía, si en la prueba molecular detecto que el ADN es el ADN del virus de la hepatitis B, pues obviamente es virus de la hepatitis B, ¿no? No va a ser ADN de otra cosa. Entonces, básicamente permite detectar una persona que está recientemente infectada, ¿no? Fundamentalmente. Bien, preguntas hasta ahí, señores. En cuanto al virus de la hepatitis C, aquí no hay anticuerpos y en realidad básicamente la prueba más importante es la de la prueba molecular, la que detecta el ARN, porque el virus de la hepatitis C tiene ARN. Entonces, eso sería lo ideal, hacer una prueba para detectar ARN. Pero la pregunta es, ¿en todos los lugares se podrá hacer virus de la hepatitis o se podrá correr la prueba molecular contra el virus de la hepatitis C? No, lamentablemente, ¿no? Si a duras penas estamos con el tema de las moleculares en el coronavirus, pues imagínense ustedes, pues, ¿no? En casos de virus de la hepatitis C, donde es una enfermedad menos frecuente todavía, ¿no? Es menos frecuente, sí, pero cuando aparece y cuando se desarrolla, prácticamente no hay opción prácticamente de retroceso. ¿Bien? Prácticamente retroceso. Entonces, vamos a ver ahora unos cuadros sobre estos virus de la hepatitis, en los que me interesaba mucho profundizar, ¿no? Y yo les agradecería, por favor, si es que tienen alguna pregunta, por favor, hagámosla. De eso se trata, de poder aclarar, porque veía ahí algunas preguntas, ¿no? ¿Cuándo es IgM? ¿Cuándo es IgG? Entonces, lo primero que aparece siempre va a ser la inmunoglobulina M. O sea, primero es la M y luego va a ser la G, ¿no? En orden alfabético, si quieren utilizar una mnemotecnia, primero es la M, o sea, la última letra, y al final tenemos a la primera letra, que es la G, ¿no? O sea, es al revés. Siempre primero va a aparecer la M y luego al final va a aparecer la G. Eso nos permite afirmar esto que veíamos por acá, creo. ¿Dónde está? Eso nos permite afirmar, ¿no?, que primero es la M, ¿no? Si es que primero es la M, entonces si aparece la M, estamos hablando pues que se trata de una infección aguda. Recuerden que decíamos que en el virus de la hepatitis A prácticamente no hablamos de infección crónica, porque en realidad no hay cronicidad. Esta infección dura unas cuantas pocas semanas y solita va a terminar, ¿no? Solita va a terminar. Entonces tenemos primero la inmunoglobulina M y luego vamos a tener, ya cuando el paciente ha desarrollado la enfermedad, ya en su etapa inmune va a quedar la
inmunoglobulina G, ¿no? Que es lo que vemos aquí, ¿no? El anticuerpo denominado inmunoglobulina G aparece después y el anticuerpo de IgM aparece primero. Como decíamos, en la fase inicial y aguda siempre va a ser obviamente posible detectar el ARN, ¿no? La prueba molecular, ¿no? El ARN el suero del virus de la hepatitis A. ¿Qué más tenemos por acá? En el suero o en las heces, ¿no? En las heces, con mayor razón, porque es un virus que se transmite vía fecal oral, ¿no? Entonces, cuando una persona está infectada con el virus de la hepatitis A, las heces tienen alta carga viral, señores. Tienen alta carga viral, ¿no? Entonces, miren ustedes, entre el mes 1 y el mes 2, básicamente siendo el pico en el mes 1, es donde va a haber la prominente elevación de las transaminasas, ¿no? Entonces, este cuadro es bien bonito porque es lo que yo les invito siempre, ¿no? A mirarlo, a internalizarlo, a jugar con los diferentes escenarios y en realidad las imágenes en estos casos, los gráficos dicen más que 1000 palabras, ¿no? Si desean verlo de esa manera, ¿no? Nos ayudan a ver todos los escenarios. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Acá tenemos lo mismo, entre el primer mes, ¿no? En la semana 4 es donde hay la mayor cantidad de elevación de las transaminasas, de las enzimas hepáticas, ¿no? Y lo primero que aparece siempre es la M, y es lo primero que va a decaer, pero luego en el tiempo va a persistir la IgG, ¿no? La IgG que luego nos va a hablar pues de que hubo la presencia de la enfermedad. Entre IgM e IgG del virus de hepatitis A creo que ya no debería haber ninguna duda, espero, ¿no? Y acá tienen pues los diferentes escenarios, ¿no? Si tengo IgM e IgG, ambos, quiere decir que estoy infectado, que tengo el virus en este momento y que anteriormente también he estado infectado. Porque, ojo, de niño me puedo haber infectado con el virus de la hepatitis A y haber desarrollado la IgM o la IgG. La IgG, ¿verdad? Que es la que demuestra inmunidad. Y actualmente me van a detectar la IgG. Pero ¿qué pasa si después de años me vuelvo a infectar con el virus de la hepatitis A? Probablemente ya no desarrolle el cuadro clínico porque ya estoy inmune, pero de que voy a tenerlo, voy a tenerlo. Y se van a generar los correspondientes anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos se van a generar? La IgM otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que es una infección reciente, pero que también antes he tenido la enfermedad, si me dejo entender. Y tenemos los otros escenarios, ¿no? Si tengo IgM y no tengo IgG, quiere decir que estoy por primera vez infectado, ¿no? O si es al revés, ¿no? Si tengo la IgG y no la IgM, quiere decir que no estoy infectado, pero que antes sí lo he estado. Y si no tengo ninguno, quiere decir pues que nunca he conocido a la hepatitis A, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos, señores? ¿Preguntas hasta ahí? Si no, veamos la IG, esta siguiente lámina que es precisamente, nos hace referencia a que si es que lo han revisado, recuerdan ustedes que el virus de la hepatitis A, ¿no? Tiene tipos de virión, ¿no? Tenemos al virión denominado cuasi envuelto, que tiene las iniciales EHAV, ¿no? Que es detectable en el suero y en el plasma del huésped, ¿verdad? Mientras que el virus de la hepatitis A desnudo, ¿dónde está? Acá abajo, el virus de la hepatitis A desnudo, no envuelto, es el que se elimina en las heces, ¿no? Entonces tenemos al virus de la hepatitis A cuasi envuelto, que es el que se encuentra en el plasma, y tenemos al virus de la hepatitis A desnudo o sin envoltura, que es el que se encuentra en las heces. Bien, entonces quería hacer esa diferenciación. Ahora, este virus de la hepatitis A desnudo,
es muy estable, por eso es que es tan infectante, tiene ese potencial de infectar cuando es eliminado por las heces, ¿no? Si bien es cierto, no tiene envoltura, está desnudo, es muy estable y se elimina pues a través de las heces, a través del tracto gastrointestinal y mantiene la infectividad en el medio ambiente, es muy estable en el medio ambiente, ¿no? Es muy estable. Entonces tenemos dos niveles, uno en la sangre y otro en las heces. El problema es que el que se elimina por las heces es muy estable y por eso tiene la posibilidad de infectar a otras personas por la vía fecal-oral. ¿Bien? Listo. Por acá tenemos, ya. Y llegamos finalmente a este cuadro que también me parece muy interesante que lo podamos discutir, porque nos habla precisamente de esas pruebas serológicas respecto al virus de la hepatitis B ahora, virus de la hepatitis B. Y aquí es muy importante, señores, porque ya decíamos, si en la hepatitis A tenemos IgM e IgG solamente, en cuanto al virus de la hepatitis B, ya la cosa se pone un poco más compleja, si es que no la leemos, pero si la leemos, la vamos a tener clarísima en realidad, ¿no? La vamos a tener clarísima. Y acá hablábamos, recuerden ustedes, del antígeno de superficie, ¿ok? El antígeno de superficie, en primer lugar, que es el que se presenta pues de manera elevada, los niveles se elevan, ¿no? Entre la semana 4 hasta la semana 32, no, perdón, hasta la semana 24 inclusive, ¿verdad? Entonces, este es el antígeno de superficie. Entre la semana 4 y la semana 24 vamos a tener la posibilidad de poder detectar a este virión en el cuerpo de la persona. ¿Y cómo lo detectamos? Detectando el antígeno S o de superficie del virión. Bien. Podremos detectar el anticuerpo el anticuerpo contra este antígeno S de manera simultánea que detectamos el antígeno S. No, miren ustedes, aquí está la diferencia. Este antígeno S se detecta entre la 4 y la 24 y el anticuerpo de la S, del antígeno S, se detecta recién después, ¿no? Lo que decíamos hace unos instantes, ¿no? Cuando la persona ya se encuentra pues sin el virión, en realidad, ¿no? Sin el virión. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué más tenemos por acá? El anticuerpo contra el antígeno E. El antígeno E es un capítulo aparte. Y aquí sí quisiera ahondar un poco más, porque seguramente ya muchos lo tienen claro, pero quisiera igual terminar de poder reforzar esta idea, señores, porque cuando hablamos del antígeno E, ya no hablamos de que si es superficie o si es core, ¿no? Ya no estamos hablando del antígeno S o del antígeno core. Cuando hablamos del antígeno E, tenemos que usar un poco la imaginación, porque es un concepto, entre comillas, abstracto, pero es muy fácil de entender. Y aquí sí les pido, antes de que den las 5, que por favor me puedan acompañar con esta idea. Y cuando hablamos del antígeno E, que también es muy importante para detectar el estadio de la infección por el virus de la hepatitis B, cuando hablamos del antígeno E, señores, estamos hablando del proceso de transcripción y replicación del virión, ¿ok? Estamos hablando del proceso de transcripción y replicación del virión. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que, como ustedes saben, este virión va a infectar una célula y pues va a iniciarse, obviamente, el proceso de transcripción y replicación y tal, ¿no? Cuando ingresa a la célula, se pierde la envoltura, se pierde la cápside y tal. Y este ADN va a requerir, ¿qué cosa? Multiplicarse muchos más ADNs, ¿verdad? Muchos más ADNs para los nuevos viriones. Esos ADNs hijos, o esos nuevos ADNs, ¿qué es lo que van a requerir después? Van a requerir formar sus nuevas cápsides y sus nuevas envolturas, ¿verdad? Sus nuevos núcleos o nucleocápsides y sus nuevas envolturas. Entonces, obviamente, imagínense, de esa imagen yo les pido que por favor eliminen
la parte externa, ¿no?, amarilla, y la parte verde, la nucleocápside. E imagínense solamente el ADN solito, esta línea azul, y que justamente se encuentra sola, en pleno proceso de replicación y replicación, ¿no?, generándose nuevos ADNs. ¿Qué es lo que va a requerir ese nuevo ADN? Va a requerir una nueva nucleocápside, ¿correcto? Un nuevo núcleo. Entonces, señores, cuando se está desarrollando, cuando se está llevando a cabo el proceso de replicación, esos nuevos ADNs van a formar sus nuevos núcleos para posteriormente formar sus nuevas envolturas y tal. Pero esos nuevos ADNs van a formar sus nuevos núcleos. Pero en ese proceso de formación de nuevo núcleo, para que me puedan entender de manera clara, en ese proceso de formación del nuevo núcleo de este ADN, va a haber una estructura que no va a ser necesariamente el núcleo, no va a ser necesariamente el core, ¿no?, el núcleo o core. En ese momento va a haber una pseudoestructura que no va a ser el núcleo, sino que va a ser un prenúcleo, o en inglés precore. Ese prenúcleo o precore es un paso intermedio hasta antes de que se forme el core, el nuevo núcleo. Entonces, en ese proceso que tenemos, ADN solito, luego ADN con precore, y luego el ADN con core, como lo vemos acá, con núcleo, en ese intermedio se generó el precore, el prenúcleo, pero antes de que se forme el core, el núcleo verdadero, señores, antes de que se forme el core, ese precore se desintegra completamente, se elimina, y todas las partículas de ese precore salen volando, salen disparadas, para dar luego pase a formar el verdadero núcleo, el verdadero core, ¿no?, y que luego va a ser envuelto pues por la envoltura de glicoproteínas. Entonces, yo quiero que por favor puedan entender que cuando tenemos el ADN, ese ADN va a tener, antes de tener el verdadero núcleo o verdadero core, va a tener un precore, que antes que termine encerrado por el verdadero núcleo, ese precore va a salir disparado y va a salir volando, el precore, para quedarse luego el nuevo ADN con su nuevo core. Pero en esa historia, en el intermedio, vamos a tener a un precore que se desintegra y sale volando. Señores, esos restos de precore son el antígeno E. ¿Por qué le pusieron E? De precore, así de simple. Antígeno E de precore o de prenúcleo. Entonces, quisiera saber si eso está claro, señores, porque eso no lo vamos a encontrar ni en gráficos, ni en libros, ni nada por el estilo, ¿no? Pero quisiera poder explicarlos de esa manera, y quisiera que por favor me puedan entender de esa manera, y quisiera saber si es que está claro de esa manera. Entonces, precore es el antígeno E de prenúcleo. Ahora, yo les pregunto algo, y esto es lo que me interesa que razonemos y pensemos en esto. Si detectamos antígeno E, o detectamos el antígeno del precore, si desean ustedes, ¿qué quiere decir eso? Que el virus está en un tremendo proceso de replicación. Es justo el momento en el que el virus está que se multiplica y se multiplica y se multiplica. ¿Correcto? Si detectamos antígeno E, ¿qué quiere decir? Que se están formando nuevos viriones y que está en pleno proceso de multiplicación. ¿Por qué? Porque hay mucho precore. ¿Qué quiere decir que haya precore? Que justo se están generando nuevos ADNs que están envolviéndose en su core y en su envoltura posterior. Sí se entiende la idea, ¿verdad? Espero que sí. Es una cuestión lógica solamente que requiere pues imaginarnos todo este proceso abstracto, pero que es el que permite detectar ese antígeno E o antígeno del precore. ¿Estamos? Entonces, preguntas hasta ahí, señores. Si no tenemos alguna pregunta, vamos a terminar analizando este cuadro, ya teniendo claro ese concepto, ¿no? Seguramente vamos a poder entender mejor este cuadro. Pero quisiera saber si tenemos alguna pregunta del proceso que hemos mencionado hasta el momento. ¿No? Listo. Entonces, analicemos este cuadro.
serológico, o este cuadro de pruebas serológicas. Este cuadro de pruebas serológicas. Miren ustedes, ¿qué es lo que tenemos en primer lugar? En la primera columna. En la primera columna tenemos lo que corresponde a las pruebas moleculares de la hepatitis, ¿verdad? A las pruebas moleculares de la hepatitis. En este caso, ¿qué es lo que detectamos? Detectamos el ADN de este virus, ¿no? Porque este virus es un virus ADN. Entonces, si detectamos el ADN, ¿qué quiere decir? ¿Que el paciente está incubando? Claro que sí, porque quiere decir que si detectamos el ADN, quiere decir que el virus está dentro del cuerpo de la persona, está incubando. O que está incubando tardíamente, claro, también. Que está infectado agudamente, también. Que está infectado recientemente, también. O sea, si encontramos a este ADN mediante la prueba molecular, pues obviamente estamos confirmando que hay una infección en curso, ¿no? O sea, no hay duda de eso, no hay de otra, porque si detectamos el ADN es porque el virión está ahí. No, eso está claro, creo. Pero lo que sí quisiera que confirmemos es esto de acá, nuevamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el antígeno S, si lo detectamos, o si detectamos el antígeno E, o si detectamos el anticuerpo contra el antígeno C, el antígeno del core? Básicamente esos. O el anticuerpo contra el antígeno E, o el anticuerpo contra el antígeno S. Entonces, todos estos son distintos escenarios. Y vamos a revisarlos, básicamente los 4 primeros, que son los que más me interesan. Miren ustedes. Incubación precoz, o sea, el paciente está infectándose, pues obviamente no va a haber posibilidad de detectar los antígenos, los anticuerpos. ¿Por qué? Porque el inóculo es poco, ¿no? Entonces todavía hay poca cantidad, pues, que pueda ser detectable como antígeno o como anticuerpo, mucho menos, pues, ¿no? Todavía no se han generado los anticuerpos que corresponden, ¿verdad? Entonces, esa es la infección precoz, ¿no? En la infección tardía más o menos la misma historia, ¿no? Por ahí medio que se empiezan a detectar recién los antígenos, ¿no? Recién los antígenos, ¿no? Pero eso es infección precoz. Lo que me interesa es que analicemos la infección aguda y la infección crónica, ¿no? Y luego la inmunidad. En la infección aguda, señores, yo les pregunto, diferenciémoslos de esta manera, ¿encontraremos antígeno E? Claro que sí, ¿verdad? Encontraremos antígeno E. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que en la infección aguda e inclusive en la infección crónica, este antígeno E está que se multiplica y se multiplica y se multiplica. Indica que el virión está en plena multiplicación y multiplicación, diseminándose, ¿no? O multiplicándose, perdón. Entonces, en la infección aguda, claro que vamos a encontrar antígeno E. ¿Cuál es ese antígeno E? El del precor, ¿no? Ese que salió, ese prenúcleo que salió volando y disparado antes de formar su verdadero núcleo. Si sale disparado, claro que lo... ¿no? A diferencia del antígeno core, el antígeno core ya no lo vamos a poder detectar porque va a quedar luego envuelto, ¿no?, en las envolturas de la superficie S, del antígeno S. Entonces el antígeno core no se detecta. El antígeno S sí se detecta, porque si bien es cierto fue un prenúcleo, pero fue un prenúcleo momentáneo nada más, que luego se desintegró, y esa desintegración sí se puede detectar en sangre, ¿no? Entonces tenemos a la infección aguda y a la infección crónica. En la infección aguda podemos detectar anticuerpos contra el antígeno core. Sí, podemos detectar, porque se están generando anticuerpos contra el antígeno core. Si bien es cierto, no detectamos el antígeno core, pero sí detectamos los anticuerpos contra el antígeno core. ¿Bien? Y esos anticuerpos, obviamente, podremos detectarlo mucho más si hablamos ya no de una infección aguda, sino de una infección crónica. Porque claro, pues ha pasado el tiempo y ha habido mucha mayor generación, pues, de anticuerpos, ¿no? En la aguda encontraremos una cruz solamente de anticuerpos contra el antígeno core, y en la crónica encontraremos ya 2, 3, 4 cruces, si quieren,
de anticuerpos contra el antígeno core. Ah. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este es el tipo de análisis, señores, que quisiera que hagamos. Este es el tipo de análisis que quisiera que hagamos, porque en los exámenes nos van a preguntar si es que una persona tiene anticuerpos contra el antígeno tal y ADN presente. ¿Qué quiere decir? ¿Está en la aguda, está en la crónica o está ya inmunizado, ¿no? Entonces, miren ustedes, si una persona se vacunó y no presenta no presenta el virión, ¿no es cierto? No hay un antígeno contra no hay un antígeno de superficie, no hay nada, pero presenta, señores, pongámoslo de esta manera. Ustedes hacen una prueba de batería de todos estos anticuerpos y antígenos, porque generalmente se prueba todo esto, ¿no? Y el resultado finalmente nos va a lanzar una cruz para esto, un menos para esto, 2 cruces para el otro. Entonces, si ustedes hacen toda esta prueba y todo les sale negativo, 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 pero la que corresponde al anticuerpo contra el antígeno S, la última columna, al anticuerpo contra el antígeno S le sale positivo, ¿qué quiere decir? Y no hay nada de lo demás, ¿qué quiere decir? ¿De dónde apareció ese anticuerpo contra el antígeno S? Ese anticuerpo contra el antígeno S, señores, indica que la persona está vacunada, ¿no? Si todo sale negativo, quiere decir que la persona está vacunada. Pero si aparece ese mismo anticuerpo contra el antígeno S, pero me aparece pues el anticuerpo contra el antígeno C, el anticuerpo, y no me aparece el anticuerpo contra el antígeno E, ¿qué quiere decir? Que es una infección reciente. ¿Por qué es una infección reciente? Es una infección reciente porque me está detectando el anticuerpo y quiere decir pues que recientemente hemos tenido el virus, ¿sí? Que tenemos el virus recientemente, que recién lo estamos teniendo y recién estamos infectados, pero que todavía no se ha iniciado ese proceso rápido de replicación que nos permita poder detectar antígenos como el antígeno E, por ejemplo. Estamos, o mucho menos, anticuerpos contra ese antígeno E, que lo vamos a detectar mucho después, ¿no? Entonces, señores, yo les pido que podamos poner atención y poder estudiar este tipo de datos. Ya son las 5 y si es que hay alguna persona que ya esté a punto de ir a su otra clase, por favor, les agradezco la atención en la sesión y espero que haya podido quedar mucho más claro el tema de los antígenos sobre hepatitis A y hepatitis B, porque es muy importante, ¿no? Que era lo que más frecuentemente estaban preguntando en el aula virtual, ¿no? Entonces, pongámonos en todos estos escenarios, porque las preguntas van a ser así, pues precisamente, ¿no? Si es que encontramos, por ejemplo, yo les digo, una positividad, si es que encontramos que el antígeno S es negativo, el antígeno de superficie es negativo, encontramos que el antígeno E es negativo también, y encontramos que el antígeno core, encontramos que el anticuerpo, este de acá, contra el antígeno core es positivo, y encontramos que este anticuerpo contra el antígeno E es negativo, y encontramos ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una infección que antigua. ¿Por qué? Porque ya el paciente lo único que tiene son los anticuerpos, ¿correcto? Ya no tiene el antígeno S, porque si encontrar el antígeno S quiere decir que sí tengo el virus en el cuerpo. Pero si solamente encuentro el anticuerpo contra el antígeno core y encuentro el anticuerpo contra el antígeno S, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que estoy hablando de una infección antigua, ¿no? Si solamente encuentro el anticuerpo contra el antígeno S, quiere decir que estoy hablando de una persona que ha sido vacunada. Entonces, señores,
mensaje final, quisiera por favor instarles a que puedan revisar esto de manera muy especial, complementar con el texto, complementar con su clase teórica y tal, porque va a ser de especial relevancia que podamos dominar este capítulo especialmente, ¿sí? Listo, entonces me interesaba aclarar esto básicamente, creo que nos hemos tomado el tiempo para poder dejarlo claro. Yo les agradezco nuevamente